Yo no sé si se ha brindado, compañero. Una madre es muy feliz con solo verlos, a sus hijos en la mesa muy contentos, y ella comerá después que estemos llenos. Gracias, mamá, por nombrarme por la noche entre tus ruegos. Gracias, mamá, por sentirte junto a mí si estoy enfermo. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, tú estás lejos. Tú me has dado y te daré amor eterno. Mi papá se presentó ante Dios primero. Bendiciones nos caían desde el cielo. Y mamá guardó el dolor dentro del pecho. Su sonrisa nos brindó en todo momento. Como madre en este mundo fue un ejemplo. Ella ya está junto a ti, junto al Eterno. Para siempre ahora será su compañero. Mi promesa ya cumplí, querido viejo. Gracias, mamá, por nombrarme por la noche entre tus ruegos. Gracias, mamá, por sentirte junto a mí si estoy enfermo. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. Tú me has dado y te daré amor eterno. Gracias, mamá, por nombrarme por la noche entre tus ruegos. Gracias, mamá, por sentirte junto a mí si estoy enfermo. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. Tú me has dado y te daré amor eterno. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Disculpen, pero imposible no llorar con un video como este, en un día tan significativo que vamos a tener mañana o el domingo, celebrando el Día de la Madre. Felicidades a todas nuestras queridas hermanas, que Dios les ha concedido la dicha, el privilegio, pero también la responsabilidad de ser madre. Y bueno, pues vamos en esta mañana a dedicar este tiempo a las madres, especialmente a estas madres que pueden ser conocidas, se pueden distinguir por su fe, por la fe
que tienen en Dios. Por lo que la meditación esta mañana se titula Una madre de fe. Yo quisiera invitarles a leer conmigo un pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y ya sabrán de quién voy a hablar. De Jocabed, la madre de Moisés, a quien podemos catalogar como una madre de fe. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a bañarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla entre los juncos, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos es este. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bendito sea el Señor. Jocabed, la madre de Moisés, cuyo nombre significa Hashem es gloria, fue una mujer de la tribu de Leví, dice aquí, casada también con Amram, un hombre de la tribu de Leví. Amram fue el fundador de la casa patriarcal de los amramitas, y estas personas se ocupaban del cuidado del santuario y acampaban al lado sur del santuario, pero que eran una familia en cierta manera distinguida y dedicada a grandes labores dentro de el pueblo de Israel, la comunidad israelita. A pesar de encontrarse en Egipto esclavos, ellos tenían su organización y tenían su conocimiento en cuanto a los deberes que les correspondían dentro del contexto de la adoración. Ellos, este matrimonio, tuvieron un hijo muy singular. En el versículo número 2 se nos dice que era hermoso. Y no solamente que era hermoso, sino que la madre apreció esta cualidad en Moisés. Dio a luz a un hijo y viéndole que era hermoso, lo tuvo consigo 3 meses. Esto es una palabra que nos parece por demás si pensamos que toda madre ve a su hijo hermoso, ¿verdad? Pero aquí en el hebreo esta palabra es indicativo más que una simple belleza física que hubiera encantado a la madre. Porque repito, por muy feo que sea el niño, la madre lo ve bonito. Pero este niño era hermoso. En hebreo significa que era bueno, era saludable y bien formado. Era bello, pero delante de Dios, o divinamente hermoso. Esto fue lo que llamó la atención de Jocabed sobre su hijo. No era un niño solamente hermoso porque ella lo encontraba hermoso, sino que ya las órdenes de Dios estaban sobre ese hijo, sobre ese niño.
Ese niño ya tenía un destino, un propósito asignado divinamente. Por eso había algo especial en él que captó la atención de su madre y lo retuvo, aun cuando ella sabía, ¿verdad?, que había un peligro inminente sobre todos los niños israelitas. La hermana, según la tradición judía, Miriam, dicen que había tenido un sueño en el cual vio que un varón nacido en aquellas circunstancias sería levantado por Dios como redentor de Israel. Este es un hecho que puede dar un poco más de peso a lo que Jocabet hizo y Miriam para hacer toda esta estrategia, ¿no?, para poder salvar la vida al niño. O sea, desde el principio estamos viendo la providencia divina obrando para preservar la vida de Moisés, porque no era un niño cualquiera, era el que iba a obrar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, Jocabet, la madre de Moisés, fue una mujer de fe, y eso fue lo que le hizo ser una madre que se destacó por algunas cualidades que vamos a mencionar ahora, porque la fe equivale a tener y desarrollar otras virtudes. No solamente podemos pensar que alguien tiene fe porque lo diga, o porque cuelgue un medallón sobre su cuello, tenga una figura colgada en la pared, una imagen, o porque tenga la Biblia abierta allí en el centro de mesa de su casa. No, la fe reclama que se exprese a través de los actos, ¿verdad?, el testimonio de la fe. Y esta mujer, Jocabet, fue una mujer valerosa, una madre valerosa. En la escritura, como hemos leído, dice que concibió a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Sabemos que había un edicto de parte de Faraón de que se le diera muerte a todos los niños hebreos. Y sin embargo, a pesar de esto, Jocabet escondió al niño por 3 meses, poniendo en riesgo su propia vida porque estaba violando la ley del Faraón. Este hecho de retener a Moisés y esconderlo fue considerado como un acto de fe. Y el testimonio de esto lo tenemos en Hebreos 11:23, cuando dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, estos padres vieron en Moisés lo que llamamos y llamaron ellos en su contexto hebreo cultural las órdenes selladas. Es decir, ellos vieron en ese niño algo especial y vieron que Dios tenía un propósito especial con este niño. De hecho, pues ya mencionamos el sueño que tuvo Miriam, su hermana. Y por esta razón es que Jocabet pudo instruir a Moisés en su camino, en el camino que Dios había trazado para él, de convertirse en este gran libertador, profeta del pueblo de Dios. Y por esa razón Moisés no se apartó de su camino, porque fue instruido en ese camino. Si se dan cuenta, Jocabet crió al hijo. Lo vamos a ver después, pero en ese contexto nos damos cuenta de que si ella no hubiera criado a su hijo, Moisés, él no hubiera podido recibir en su temprana edad ese temor de Dios, ese amor a Dios, haber forjado su identidad como un hebreo, no como un egipcio. Por eso es que el plan que se idea para salvar su vida y que Moisés quedara en casa y no se fuera inmediatamente al palacio, resultó ser un plan muy ingenioso. Por lo que Jocabet no fue solo una madre valerosa, sino una madre ingeniosa, es decir, una mujer inteligente, creativa,
en los versículos que siguen, al capítulo 2, versículo 3 y siguientes, nos narran cómo ella se valió de un medio especial para salvar a su hijo. Para que Jocabet ideara este plan, tuvo que ponerse a pensar. Ella tuvo que ponerse a idear un plan para salvar la vida a Moisés. Y dice que tomó una canastilla hecha con juncos egipcios, que también se conocían como papiros y eran muy útiles en la antigüedad. De estos juncos, Jocabet hizo una canastilla, creó un lugar seguro para su bebé antes de ponerlo a la orilla del río. Ella estuvo consciente de lo que iba a suceder, porque no estaba abandonando a su hijo en el río para que se ahogara. Simplemente ya tenía todo, como dice el dicho, fríamente calculado. Sabía la hora en la que habría de venir la hija de Faraón a bañarse al río y todo lo que iba a acontecer, se lo iba a encontrar, y su hermana Miriam estaría allí mirando para ofrecerse a buscar una mujer entre las hebreas que criara al hijo, y esa mujer no era nada más y nada menos que Jocabet. Todo estaba bien planificado porque ella fue una mujer ingeniosa que se preocupó por salvar la vida de su hijo y se sentó a pensar qué es lo que haría. Indudablemente que vemos la dirección del Eterno en todo esto, ¿verdad? Porque Dios nos da palabras, Dios nos da ideas cuando estamos involucrados en sus planes y sus propósitos para la humanidad. Y por eso es que ella fue una madre ingeniosa, pero fue además una madre prevenida, porque como ya dije, puso a Miriam allí a mirar, el versículo 4, para que pudiera vigilar al pequeño y ayudarlo en caso de peligro. Fue una madre además esmerada en la crianza del niño. En el versículo 10 se nos dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. O sea que durante el tiempo que ella tuvo Moisés, hasta que creció, me imagino hasta que fuera pues un adolescente o un joven, ella tuvo el tiempo suficiente para educar a Moisés en la fe en el Dios de Israel. En Hebreos 11, 24 al 26 también se menciona este hecho, como Moisés fue criado por su madre en el temor de Dios antes de ir al palacio de Faraón. Por esta razón es que Moisés, a pesar de que fue criado en la sabiduría de los egipcios, como también dice la Biblia, nunca dejó a su Dios, nunca se olvidó de su ley, aún cuando fue instruido en la sabiduría de los egipcios, que nos dice en Hechos 7:22. Pero antes de ser puesto en el palacio del rey, Moisés fue educado por sus padres en el temor y en el conocimiento de Dios. Si hacemos ese trabajo bien hecho, sobre todo, ¿verdad?, las madres que están la mayoría del tiempo con sus hijos, no vamos a tener temor de que mañana nuestros hijos se enfrenten a la sabiduría de los egipcios, entre comillas, ¿verdad? Puedan vivir donde quieran y ser quienes sean, la carrera que escojan, o el lugar donde estén, ellos nunca van a olvidar sus raíces. Ellos van a aprender a amar a Dios con toda la fuerza de su corazón. Entonces, Jocabet tuvo estas cualidades como madre. Fue valerosa, ingeniosa, precavida para cuidar la vida de Moisés. Ahora, ¿qué podemos decir de esta situación en nuestros tiempos? ¿Cómo podemos ponernos el saco? Dice el dicho, ¿verdad? Sobre todo pensando en las madres. Sabemos que ambos tienen responsabilidades compartidas en la crianza y la educación de sus hijos, en la protección de sus hijos. Pero pensando en que las madres generalmente pasan más tiempo con sus hijos. Y los llevaron 9 meses
en su vientre, ¿verdad? Bueno, hoy nosotros no tenemos un faraón ni un decreto de muerte sobre nuestros hijos o hijas que recién nazcan. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Los niños nacen y permanecen con sus padres en sus hogares y nadie está pensando en que van a ser muertos. No tenemos esa situación, literalmente hablando. Pero sí vivimos en un mundo que es contrario a Dios y a su palabra. Un mundo que se opone a los principios bíblicos, abierta y descaradamente. Ya no es algo que hagan así de soslayo o conservando todavía alguna prudencia o respeto. No, ya este asunto está descaradamente abierto y se ofende y se enfrentan a los cristianos, a sus principios, pues de una manera descarada, ¿no? Nuestros hijos, entonces, corren el peligro de perderse también, eternamente, que es peor que haber sido muertos en el momento de su nacimiento, como en el contexto bíblico, ¿no? O sea, vivir expuestos a un mundo cuya filosofía, cuyos sus principios son contrarios a la palabra de Dios, eso es un peligro mucho más grande a que se sometieron los hijos de los israelitas en este contexto de Moisés, del tiempo de Moisés. Porque perderse para siempre, yo creo que es la peor tragedia que puede suceder a un ser humano. Y nuestros hijos están expuestos a eso, porque el mundo que les rodea es contrario y todo lo que ellos escuchan y aprenden es contrario a la palabra de Dios. Entonces aquí es donde las madres, los padres, tienen que jugar un rol determinante y decisivo, porque la fe cristiana es atacada, y ya no solamente por los ateos o enemigos de Dios, sino dentro de la misma iglesia. La iglesia se ha convertido, o gran parte de ella, en algo que no es iglesia, es completamente ajeno, pero conservan el nombre, lamentablemente, y siguen usando palabras relacionadas al cristianismo, pero las doctrinas, las enseñanzas, las prácticas que desarrollan no tienen nada que ver con la verdadera fe cristiana. Entonces, ¿qué se espera entonces de las madres, de los padres en estos tiempos? Yo creo que de la misma forma tenemos que ser como Jocabed, valientes, ingeniosas, creativas, para poder poner un freno a esta situación, por lo menos en nuestra casa. Fíjense que ni siquiera estamos hablando de nuestra iglesia, porque es que los principales responsables de la salud espiritual de sus hijos son los padres, no los pastores. Ustedes son los pastores de sus hijos y tendrían el mismo desafío que tuvo Jocabed, de poder salvaguardar las vidas de sus hijos ante un mundo incrédulo que se opone a la búsqueda de Dios. Lo único que busca es el placer carnal, parece ser la meta de todos. La ambición es algo palpable en la mayoría de las personas. Solamente buscan su propio bien, solamente buscan sacar provecho de las oportunidades de las personas. Pecados como el adulterio, la fornicación, la promiscuidad sexual, el alcoholismo, la drogadicción, el crimen, todas estas cosas son considerados pequeños detalles hoy, y lamentablemente aún la iglesia ha aprendido a convivir con estas cosas y hemos dejado de ruborizarnos y indignarnos y escandalizarnos por esto, y por eso que la respuesta que damos es tan liviana, tan insignificante. Deberíamos levantar nuestras voces y condenar todos estos hechos con valor, con fe, para hacer ver y valer la palabra de Dios. De hecho, podemos decir y asegurar que Dios está ausente en las agendas del gobierno y de la vida de la inmensa mayoría de las personas.
porque ni siquiera podemos decir que está Dios en un tercer o cuarto lugar. Está completamente ausente, hermanos. No tienen a Dios presente para nada. Entonces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo salvaguardar las vidas de nuestros hijos? Sobre todo las madres, ¿verdad?, que, repito, siempre han estado mucho más cerca de sus hijos y comparten más tiempo con ellos forzosamente. Bueno, la pregunta sería, ¿cuán valerosas, ingeniosas, prevenidas y esmeradas están siendo hoy en la crianza de sus hijos? ¿Le está poniendo impedimentos a sus hijos para que se adentren en la vida de pecado y el engaño de este mundo? Está llamado a eso. Si usted es una madre cristiana, un padre cristiano, está llamado a estorbar a sus hijos para pecar contra Dios. Recuerden que el juicio sobre la casa de Elí, el sumo sacerdote, vino porque Elí fue liviano para condenar y castigar el pecado de sus hijos, que eran sacerdotes. Dice la Escritura que no los estorbó, no les puso límites, no los disciplinó como debió hacerlo, con el rigor que debió hacerlo. Y por eso terminaron muertos. Y el juicio de Dios vino sobre Elí también. ¿Qué haremos nosotros entonces? ¿Vamos a seguir permitiendo que nuestros hijos estén malgastando su tiempo en el teléfono, en la tableta, en el televisor? ¿Los vamos a dejar que hagan lo que ellos quieran hacer? ¿Le vamos a consentir en todo lo que ellos pidan? ¿No vamos a vigilar quiénes son las amistades de nuestros hijos, con quién pasan el tiempo, si le permitimos salir y llegar a la hora que quieren a la casa cuando son adolescentes? Hermanos, reflexionemos sobre esto, porque esto va a ser motivo de juicio también de parte de Dios, y lamentablemente vamos a ver a nuestros hijos descarriados. Por eso mi deseo en esta mañana es que todos, y especialmente nuestras queridas hermanas en la fe, que Dios le ha dado la bendición de tener hijos, y algunas de ellas todavía están teniendo hijos, es decir, que son jóvenes, tienen hijos pequeños, reflexionen en estas verdades y piensen que, como Jocabed, deben poner empeño, ser ingeniosas, valientes, para criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Únase a su esposo, si es que lo tiene. Si no, no se desanime. Recuerden a Timoteo. Timoteo no tenía a un padre presente. El padre de Timoteo era griego, asimilado a la cultura griega, helenística de su tiempo, y consecuentemente, si era judío, había abandonado la fe y no se encontraba presente en la vida de Timoteo. Sin embargo, Pablo pudo alabar la fe no fingida que él veía en Timoteo, pero que había habitado primero en su madre, en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y Pablo dijo, y estoy seguro que en ti también. Por lo que él tiene la oportunidad, amada hermana, aun cuando no tenga una situación ideal y el padre no esté, por una u otra razón, usted tiene el calibre de Dios para pararse firme por sus hijos y sacarlos adelante en la vida, pero no solamente porque le provea el pan y el alimento y el sustento, lo que necesiten hasta que sean adultos, sino en el sentido espiritual, de infundir en ellos un ejemplo, un modelo de fe que realmente puedan ellos imitar y vivir cerca de Dios el resto de sus días. Muchas felicidades a todas nuestras madres. Espero que tengan una feliz celebración el domingo en sus iglesias, que no se las pierda por nada del mundo. Estamos
seguro que va a ser un día de bendición. En nuestra iglesia estamos preparando también una celebración para las madres, así que está invitada, amada hermana, si no tiene una iglesia donde congregarse, donde ir este día, pues lo puede hacer a nuestra iglesia del Nazareno en Sur Flores, 4515. Sur Flores. Que Dios me las bendiga y que tengan un excelente día. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por este ejemplo precioso de Jocabed, la madre de Moisés, que pudo ser una mujer valerosa, sabia, Señor, prudente, una mujer que se sentó a pensar cómo podía salvar la vida de su hijo. Y tú le diste las ideas para que ella lo hiciera, Señor. Padre, permite que las madres nuestras hoy, las hermanas que están en la fe en Cristo Jesús, sean igualmente celosas en poner todo esfuerzo en la crianza de sus hijos, en la disciplina y amonestación tuya, enseñándoles a amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Oh, mi Dios eterno, bendice a cada madre en este día, guárdalas muy cerca de ti, Señor, y que puedan recibir fuerzas y aliento aquellas que están atravesando por situaciones difíciles, aquellas que están siendo probadas en su fe, Señor. Sosténles. Estas madres que han perdido a sus esposos, han perdido a sus hijos, algunas, Señor, yo te ruego que tú les consueles grandemente. Te pido, Señor, especialmente por mi hermana Mari Padilla, por mi hermana Olga Padilla, por mi hermana Esmeralda Aldana, Señor, que son 3 madres de Sur Flores que están sufriendo, Señor. Yo te ruego que tu consolación sea con ellas y tú muestres la bondad tuya para ellas, todavía hoy, Señor, que ellas viven. Gracias por todo. Oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, amadas hermanas, y a todos los hermanos que escuchan. Espero que tengan un feliz Día de las Madres y que Dios, la paz de Cristo sea con todos.